todos bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy en este vídeo y en el vídeo que voy a hacer posterior a este, dos vídeos seguidos más, voy a completar los comentarios de la trilogía Karnstein de la productora Hammer Films. Es decir, esa trilogía que está basada en el universo del escritor Joseph Sheridan Le Fanu, que fue precisamente el escritor de la novela Carmilla que os enseñé en el anterior vídeo, y que también hace referencia pues a la vida de la vampiresa Carmilla, llamada en otras películas Mircalla, como ahora veremos posteriormente en la película que os voy a comentar y en la siguiente, como os acabo de decir, y que realmente la Hammer, después del éxito de Las amantes del vampiro, pues quiso completar la trilogía de los Karnstein, ambientada, como os digo, en el universo de Sheridan Le Fanu, en ese universo en donde en vez de estar el conde Drácula como el vampiro maestro, pues está la condesa Mircalla Karnstein, que es llamada en la novela de Sheridan Le Fanu, Carmilla. Entonces, debido al éxito que tuvo Las amantes del vampiro en 1970, la productora Hammer Films pues, se propuso hacer una serie de películas, cerrar una trilogía, en torno a este personaje y al universo que había compuesto precisamente Sheridan Le Fanu. Es decir, hacer una especie como de gran vampiresa, que era la condesa Mircalla Karnstein, que también pues, se puede decir que se alimenta, se ceba de todas aquellas víctimas que se va encontrando por su camino, pero que está más enfocadas precisamente al ámbito del lesbianismo. Es decir, la condesa Mircalla Karnstein no es que sea lesbiana, es bisexual, pero lo que aquí realiza es, o lo que aquí quiere la Hammer precisamente en estas películas, que ya lo vimos en Las amantes del vampiro, en el comentario, la crítica que anteriormente os he puesto, pues era una focalización de todo este ambiente a sexualizar un poquito las películas de vampiros. En Las amantes del vampiro pues tuvimos diversas secuencias de desnudos de las actrices, porque la Hammer Films ya estaba cambiando en los años 70 ya la perspectiva de su cine, porque debido a la revolución de París de mayo del 68, pues el cine y lo que es la censura pues cambiaron por completo. Entonces esta noche os voy a comentar la película Lujuria para un vampiro, realizada un año después que Las amantes del vampiro, en 1971, que aunque es la segunda película ambientada en el ciclo Karnstein, es decir, en el mundo de Sheridan Le Fanu, lo que no va a hacer precisamente va a ser continuar la historia de Las amantes del vampiro. Es decir, no es una segunda parte. Es decir, no es una trilogía de 3 películas que sean cada uno una secuela de la anterior, sino que son 3 películas individuales ambientadas en ese universo, y en donde pivotan o tienen como columna vertebral pues el personaje de Mircalla Karnstein, interpretado en Las amantes del vampiro por la actriz Ingrid Pitt, la actriz polaca Ingrid Pitt, que vimos también en la película en La condesa Drácula, que también tengo aquí comentada en el canal, pero que aquí en esta película, por una serie de motivos que ahora os voy a comentar, fue sustituida por una actriz pues prácticamente desconocida en la Inglaterra de los años 60 y de los años 70, y que es una actriz danesa llamada Judith Stensgaard, que no era conocida, pero que sí que se acopla bastante a lo que era la descripción del personaje de Mircalla Karnstein, la vampiresa, la condesa vampira, que hizo Sheridan Le Fanu en su novela Carmilla. Cuando Ingrid Pitt hizo Las amantes del vampiro, la verdad es que muy pocas actrices, por no decir ninguna, de la productora Hammer estaban dispuestas a desnudarse delante de una cámara. Entonces, Michael Carreras, en uno de sus viajes, pues conoció precisamente a Ingrid Pitt como camarera, y fue tanto el impacto que le dio que, viendo el currículum de Ingrid Pitt, que ya tenía también además una serie de producciones aquí en España que había realizado, pues decidió hacerla una prueba de cámara para el personaje de Carmilla, que luego es Mircalla Karnstein en la película, pero que realmente no se ajustan a la descripción que hizo Sheridan Le Fanu del personaje de Mircalla. Entonces, en esta película, digamos que iba a dirigir en un primer momento Terence Fisher, pero que en el último momento y por motivos de salud se echó para atrás, pues la verdad es que el personaje de Mircalla, es decir, de Judith Stensgaard, que la tenemos aquí precisamente, que esta portada es más un dibujo, aquí la tenemos un poquito más en la contraportada, no sé si se verá, la chica rubia que está precisamente aquí, a ver si le voy a enfocar la cámara, no sé si se verá bien o se desenfocará, pero bueno, en la miniatura que os voy a poner de la película, ya seguramente la podréis ver mejor. Sí que tiene un rostro mucho más aniñado, más dulce, mucho más joven que Ingrid Pitt, tenía apenas Judith Stensgaard en esta película 22 años, y entonces
se asemeja bastante a lo que era esa adolescencia o preadolescencia del personaje de la condesa Mircalla Karnstein con el rostro aniñado que Sheridan Le Fanu había descrito en su novela. Pero aún así, la interpretación de esta película que hace Juten Stensgaard en el papel de Mircalla no tiene absolutamente nada que ver con la que hizo Ingrid Pitt en Las amantes del vampiro o la que hizo también como la condesa Erzsébet Báthory en La condesa Drácula. Por desgracia tengo que deciros que cuando la Hammer se propuso hacer una segunda parte, tenía un elenco en el equipo artístico y técnico como era Terence Fisher en la dirección, y también el guionista que era Tudor Gates, que era un escritor inglés que ya había hecho el guión de Las amantes del vampiro, pero que Terence Fisher, como no pudo por motivos de salud hacer la película, que también además iba a contar con Peter Cushing, que aquí es sustituido por el actor Ralph Bates, otro de los constantes de la productora Hammer, que comentaré posteriormente películas suyas aquí en el canal, pues la verdad es que las bajas de Terence Fisher y de Peter Cushing, tanto en la dirección como en la interpretación masculina respectivamente, pegaron un bajón de calidad total a la película. Entonces la película fue dirigida por el guionista Jimmy Sangster, que era el guionista de Las novias de Drácula del 58, la original, y de La maldición de Frankenstein del 57. La productora Hammer se lo dejó a él, a Jimmy Sangster, la dirección, y la verdad es que el estilo de Sangster en la dirección es tan acartonado y tan televisivo que es una pena decir, a mí me apena mucho decir que estamos, sin duda, ante una película que pegó un bajón de calidad total respecto a Las amantes del vampiro. Si Las amantes del vampiro era una película muy entretenida, hasta cierto punto correcta y con escenas muy notables, la verdad, y que hace un conjunto realmente atractivo como película de aventuras vampíricas, por así decirlo, y atractiva, por así decirlo, a los ojos, por la dirección artística de Scott McGregor, por el físico voluptuoso de Ingrid Pitt, aquí nos encontramos con una película que denota mucho un estilo excesivamente televisivo. Es decir, la planificación es muy, por así decirlo, muy acartonada, muy fría, no hay ningún plano o una secuencia de planos que digas en el que el director de fotografía estuviese especialmente inspirado. La fotografía es excesivamente neblinosa. El derivado del Technicolor, que es el Ismancolor que utilizó la Hammer, está completamente ausente de la producción, aunque sí que es algo más colorista esta película que Las amantes del vampiro, que tenía, eso sí, también una deuda cinematográfica con el American International Pictures, con la productora de Roger Corman para coproducir el film. Aquí nos encontramos en el que la Hammer, a partir de 1970, denota un estilo excesivamente televisivo en lo que es su planificación. Es decir, ya no tenemos a Terence Fisher en muchas de sus películas. Terence Fisher, a fines de los 60 y por motivos de salud, ya dejó de hacer películas para la Hammer. Nos brindaría una última película, que sería Frankenstein y el monstruo del infierno, del año 74, pero que en realidad ya estaba en horas bajas. Ya rehusó hacer esta película y sinceramente el resultado final, pues tengo que decir que no es muy satisfactoria ni mucho menos. Aunque sí que hubo muchos críticos cuando la estrenaron que la pusieron en calidad superior incluso a Las amantes del vampiro. Pero esta es una película sinceramente que denota ya la carencia de ideas, la dirección bastante sobria, las interpretaciones incluso mediocres de muchos de sus protagonistas, que lo que hacen es empezar a notar un serio declive en las producciones de la Hammer, que luego, por sorpresa, cuando se realiza la tercera parte de esta película, la tercera parte del ciclo Karnstein, que es Drácula y las mellizas, la calidad vuelve a ser incluso superior a Las amantes del vampiro, como comentaré en el siguiente vídeo posterior a este. Porque ya con Drácula y las mellizas nos encontramos con una dirección muchísimo más ágil, más dinámica y sobre todo con unas actrices protagonistas que eran un grupo de gemelas realmente impresionantes. Pero bueno, eso ya lo comentaré en un vídeo posterior. Ahora nos vamos a centrar en Lujuria para un vampiro. Lujuria para un vampiro es una película excesivamente sencilla, tanto lo que es el argumento como en la propuesta visual que nos ofrece aquí el director en todo momento. Es una, digamos, una propuesta tan sumamente, digamos, pretenciosa hasta cierto punto, y también que vamos viendo todo lo que va a ocurrir, porque el argumento se puede basar en las siguientes líneas, o sea, muy poquito. Los personajes que en la anterior película, en Las amantes del vampiro,
interpretada por otros actores, otro actor y otra actriz, que estaban con Mircala, pues la llevan de un sitio a otro para satisfacer su necesidad en lo que se refiere pues a chupar la sangre para mantenerla con vida. Pero aquí reviven a Mircala, se supone que reviven a Mircala años después, o se supone unos años después, un tiempo después, no se especifica, de las amantes del vampiro, pero en una secuencia chapucera más no poder. Es decir, escogen una chica del pueblo más cercano, la atrapan, la meten en un carruaje y sirve, por así decirlo, su sangre para despertar a la condesa Mircala. La propuesta es excesivamente sencilla y está contada con una simplicidad dentro de la película que sinceramente es insultante para la productora Hammer. Es decir, si precisamente las películas de Drácula y de Frankenstein, como iré comentando aquí en el canal, se sustentaban en una planificación, en una fotografía y en una innovación en lo que se refiere a la dirección artística y a la proyección visual con esa sangre, con esos juegos de luces, con el Technicolor y todo eso, se puede decir que todo está contado en esta película de una manera tan parca y tan pobre que resulta insultante decir, si esta película en realidad tuviera que medírsela por su calidad cinematográfica, no pasaba de los 2 o 3 primeros pases ni siquiera de prensa. Si tuviera que hacer un screen test, yo creo que la gente no es que se saliera del cine, pero tendría una opinión realmente negativa de la película, ya que es demasiado simple. En 1 hora y media asistimos, pues sinceramente, a un guión muy deudor de las películas incluso de los años 60. Por ejemplo, cuando reviven a Mircala, pues lo que se dedica es a que su madre, su benefactora, su tutora, que ya vimos que estaba interpretada por Dawn Addams en la película de Las amantes del vampiro, en esta pues le lleva con un carruaje a un colegio de señoritas. Pero es que esas señoritas tienen una especie de como de jardín en la parte de atrás de este colegio que tiene muchas reminiscencias victorianas, y las chicas se dedican a hacer como una especie de aeróbic muy del siglo XX, de los años 60, con ropa completamente transparente, marcándose los pechos, las nalgas, el trasero, la espalda, su cuerpo. Pero la secuencia resulta completamente absurda, porque evidentemente si la condesa Mircala Karnstein murió en 1790 y pico, o 1800 o a la época decimonónica que se nos pone en el relato Sheridan Le Fanu, o sea, el aeróbic era una cosa completamente demasiado anacrónica en una película así. Pero aún así, el director y a la vez el guionista de esta película, que es Jimmy Sangster, lo expone de una manera completamente natural. Aunque evidentemente esta película renuncia a todo lo que se refiere una calidad cinematográfica o una realización cinematográfica como la Hammer estaba haciendo hasta ese momento. Y lo que el director estaba pretendiendo llevar a cabo, que era lo que se estaba imponiendo en muchas películas, incluso de la competencia, no solo de la Hammer, eran los desnudos femeninos. Y entonces aquí pone un grupo de señoritas, que son las chicas, las adolescentes o las veinteañeras que están en este colegio, en este internado, en este colegio internado, haciendo aeróbic con la profesora y todas vestidas a base de gasas y de tules transparentes y transparentándose los senos, transparentándose las piernas. Entonces, para un onanista, por así decirlo, pues a un voyeur dices, oye, pues la escena pues resulta agradable. Pero claro, los que estábamos exigiendo un poquito más de seriedad con respecto a las películas que la Hammer nos tenía acostumbrados, como Drácula, como la Condesa Drácula, como toda la serie de Frankenstein, de Peter Cushing y de Christopher Lee, evidentemente nos topamos con un anacronismo excesivamente fuerte. Y que claro, aquí la calidad de la película cae en picado porque es totalmente absurdo. Pero bueno, la película sigue y evidentemente Carmila o Mircala pues se dedica sinceramente a 2 cosas dentro de esta película. Se dedica a por las noches a bañarse desnuda en un lago con todas sus amiguitas, con todas sus compañeras, incluso en secuencias de ya no explícitas, sino muy específicas de lesbianismo, en el que evidentemente en ese lago pues se dan besos, se acarician, se abrazan, se retuercen en posturas como muy raras, que resulta realmente todo ello bastante ridículo. Sobre todo algunos primeros planos de algunas actrices que se acercan a la cámara y con la lengua se relamen. Es completamente absurdo. Pero que ellas son
ya no vampirizadas, sino sacrificadas por Mircala, por la condesa Mircala Karnstein, porque ese es su objetivo. Entonces, en el colegio hay un profesor que se dedica a enseñar ciencias ocultas, una especie de personaje muy bufonesco, interpretado por un Ralph Bates, pues pasado de rosca, con unas gafas de culo de vaso o imitando a culo de vaso absurdas y con una peluca realmente terrible. Y se dedica, pues, que como él estudia ciencias ocultas, pues descubrir para él un vampiro es algo maravilloso y magnífico. Pero claro, cuando conoce a la condesa Mircala, pues ella pues no le vampiriza, sino que absorbe su sangre y le mata directamente. Es decir, un triste final para un personaje también realmente mediocre. Ralph Bates, en diversas entrevistas que le hicieron posterior al film, decía que había sido uno de los peores papeles que había interpretado. Pero después de todo esto, resulta la verdad es que muy llamativo que una de las imágenes precisamente de la productora Hammer Films, o una de las imágenes más icónicas de actores y de actrices que interpretaron películas de la Hammer, sea precisamente un fotograma de esta película. Una de las que menor calidad tuvieron a lo largo de la extensa filmografía de cine fantástico de la Hammer. Y es que cuando Mircala, cuando la reviven con la sangre de la chica que he comentado al principio de la película, ella se levanta del ataúd completamente manchada de sangre, con los colmillos manchados de sangre, y con una especie de mortaja que le va cubriendo el pecho, pero que está completamente lleno de sangre, y que esa mortaja le cae dejando así al aire sus senos llenos de sangre, que es la miniatura que prácticamente os he puesto al principio de lo que es el vídeo. O sea, ese fotograma, precisamente, esa fotografía de Juten Stensgaard interpretando a Mircala con los senos desnudos y llenos de sangre, es una de las imágenes icónicas de la Hammer Films a día de hoy. Yo tengo un libro de vampiros, se titula El vampiro en el cine, escrito por un crítico francés llamado David Peary, de los años, si mal no recuerdo, de finales de los años 70, en el que, hablando del sexo en las películas de vampiros, pues la portada a todo este capítulo es precisamente la imagen de Jute Stensgaard con los senos desnudos y con toda la sangre chorreándole por el cuerpo. Estamos hablando de un año que es 1971. No habíamos llegado ni al cine gore de los 80, ni muchísimo menos. Pero ya la Hammer en sus películas ya proyectaba una imagen de sus vampiros, de sus monstruos, muy sexualizada, muy sensual y también muy gore. Es decir, esta película, por el gore que tiene, o por esa secuencia que es muy gore y muy fuerte, para la época, evidentemente, hoy si la vemos pues ya no lo es tanto, se queda bastante... O sea, es bastante escandalosa para la época. Es decir, en 1970 era la época en la que en Estados Unidos todavía no se había ni estrenado una película como La última casa a la izquierda de Wes Craven, que provocó un revuelo tanto por su violencia como por sus escenas de sexo. Entonces, esta película se antecede un año y pico antes que aquella película, demostrando que los ingleses ya estaban mucho más actualizados, o estaban actualizando su tema, más focalizado a la sexualización, por así decirlo, de una generación, la generación del 68, de la Revolución de París de mayo del 68, y que en sus películas, la Hammer, pues le daba más importancia a los desnudos femeninos que a la realización cinematográfica. Pero yo lo que quiero decir es que mucho antes de que vinieran los años 80, mucho antes en el que los psicópatas tipo Freddy Krueger, tipo Leatherface, cara de cuero, tipo Jason Voorhees, tipo Michael Myers, nos llenaran de gore y de sangre las pantallas de nuestros cines, ya la Hammer precisamente, y también de desnudos, como lo vimos en los cines de los 80, que siempre tenía que haber algún desnudo femenino en esas películas, ya la Hammer años antes ya se adelantó a todo eso y ya hizo una serie de películas que antecedían todo esto. Se puede decir que el cine de terror moderno, como lo conocimos en los 80, con los desnudos, con el gore, con la sangre, con la violencia que tienen, son precisamente gracias a películas como Lujuria para un vampiro, donde todo ello se focalizaba de una manera mucho más explícita, más específica. Aquí, para esta película, para ser de 1970-1971, tiene una serie de desnudos un tanto gratuitos, pero que eso era lo que se estaba, por así, demandando en el cine y lo que llamaba a los adolescentes al cine. La película no tuvo mucho éxito. Ahora, eso sí, en los primeros pases
los cines de Inglaterra, en Londres, se llenaron de adolescentes porque, claro, sabían por dónde iban los tiros después de una película como Las amantes del vampiro. Pero que la crítica, una buena parte de la crítica, no toda, pero una buena parte de la crítica, digamos que la desechó. Aunque otra parte de la crítica, digamos 50%, la puso incluso en calidad por delante de Las amantes del vampiro, algo realmente completamente inaudito. Otro de los puntos a destacar de esta película, para mí, que tampoco tiene excesivo, y que es una película, a mi modo de ver, para completistas de la Hammer, es decir, como yo, pues es que la ambientación, debido a esa fotografía, como antes he mencionado, excesivamente televisiva, no resulta tan... por un lado, no llega a convencer del todo, porque no es tan excelsa como la que tenía Bernard Robinson en las anteriores películas de la Hammer, sobre todo en las de finales de los 50, pero sí que puede decir que, siendo los ingleses los reyes de lo que es la ambientación decimonónica en las películas de ambiente victoriano y de época, sí que lo que se refiere a vestuario, a lo que es la puesta en escena, en lo que se refiere pues a los decorados, a la planificación de algunas secuencias, sí que tiene reminiscencias de las antiguas o de las primeras películas de la Hammer, aunque en el conjunto, en líneas generales, pues no resalte precisamente por ese aspecto, porque la realización cinematográfica ya os digo que se quedó en un segundo plano, pero sí que tiene fotogramas, sí que tiene alguna secuencia que otra, que todavía se ve atisbo de la calidad que atesoraban las primeras películas de la Hammer. La verdad es que el carácter que tiene esta película es hasta cierto punto un poco cursi o ñoño, porque ya desde el primer momento los títulos de crédito de la película, que habíamos visto en Drácula, en Las novias de Drácula, que eran muy parecidos, por ejemplo, a un estilo muy de cómic, es decir, con unas letras muy, muy estilosas, algunas de ellas, por ejemplo, como en El perro de Baskerville, muy... como os diría yo, como si fueran como velas, como que tenían cierta forma, que tenían cierta originalidad, aquí directamente son muy clásicas, es decir, como parece como muy de letra de palo y con tonos rosados. O sea, después de haber revolucionado la Hammer el cine fantástico con las películas de La maldición de Frankenstein, Drácula, La momia, La maldición del hombre lobo, que comentaré posteriormente aquí en el canal, tener un estilo tan sumamente televisivo se me antoja cursi, se me antoja ñoño y se me antoja que no era el estilo. No parece, recién vista esta película, no parece que estemos ante una producción de la Hammer, cosa que no ocurría con la de Las amantes del vampiro, porque los tiempos estaban mejor medidos, el guión, para lo limitado que pudiera ser, estaba bien trabajado, los personajes tienen cierta profundidad, pero aquí los personajes son sumamente planos. La interpretación de Jutta Stensgaard como Mircalla Karlstein pues es planísima. Es decir, la chica es guapita de cara, tiene buen cuerpo, es muy voluptuosa, tiene buenas curvas y todo eso muy bien para la imagen, pero a la hora de interpretar un papel, pues sinceramente su calidad es completamente nula. Es decir, yo creo que este casting, Jimmy Saxter recogió a Jutta Stensgaard única y exclusivamente por su físico y su cuerpo, pero no por su calidad interpretativa. Luego, claro, evidentemente el resultado de la película salió como salió. Una película, pues sinceramente, bastante mediocre, que tiene buenos momentos, otros no tanto, pero que lo que bascula en este film, pues es bastante flojito para lo que la productora debería haber sido desde un primer momento, con Terence Fisher y con Peter Cushing. Pero aún así la película, pues hasta cierto punto se deja ver, es decir, tampoco hay secuencias que te provoquen vergüenza ajena. Es una propuesta cinematográfica sencilla, con un guión y con unos personajes como muy afrancesados, como muy cursis, sinceramente que se comportan de un modo un tanto desdeñoso, un tanto ñoño, un tanto memo, y todos ellos como un poco caricaturescos. O sea, el final, pues sinceramente tampoco te emociona mucho, porque la historia de amor que hay entre Mircalla Karnstein y uno de los profesores de allí de la escuela, pues tampoco tiene la suficientemente profundidad como para atraparte. Y luego hay una secuencia que sinceramente, pues bueno, es hasta cierto punto sonrojante, aunque tampoco es de vergüenza ajena, que es cuando este profesor enamorado perdidamente de Mircalla, pues hace el amor con ella cerca de un cementerio a las afueras del colegio, y suena una música muy videoclipera, que es una especie de balada bastante absurda, que se llama Strange Love. O sea, era la primera vez que en una secuencia de amor, o en una secuencia de la que sea, la Hammer ponía una canción de fondo.
Eso era completamente absurdo. Otros aspectos, como por ejemplo el maquillaje, ya no el vestuario, el maquillaje y la peluquería, pues sinceramente eran excesivamente deudores de películas de finales de los 60. Aquí ya el director es como si ya no se preocupara por la realización cinematográfica en torno al apartado técnico, porque ya os digo que la planificación, salvo algunas secuencias que recuerdan a los mejores títulos de la Hammer, es bastante plana, es muy sencilla, los movimientos de cámara no tienen ningún... a mi modo de ver, pues... ninguna calidad en lo que se refiere a que sean, por así decirlo, suntuosos ni nada por el estilo. O sea, no, esta película no está dirigida por Terence Fisher y por lo tanto carece de la profundidad en la realización que el director inglés le daba. Pero bueno, sinceramente yo creo que Lujuria para un vampiro hasta cierto punto puede ser, no digo que sea una película recomendable, pero no es de las mejores en lo que se refiere a la productora. Es una película atractiva visualmente hasta cierto punto por la cantidad de chicas que hay en ese colegio de señoritas que muestran más piel de la normal. Y luego también una cierta realización con unos ambientes, con unos decorados y todo esto que recuerdan a grandes títulos de la Hammer, pero que ya acusa el cansancio. Es como si el director artístico aquí, Scott McGregor, hubiera propuesto una dirección artística muy plana, muy vaga, como si lo hubiera hecho todo como a regañadientes. Es decir, se nota que, vista la película y terminada de ver, se nota que la película ni los actores se la tomaron en serio, ni el director se la tomó excesivamente en serio. A lo mejor estoy siendo muy duro con la película, no lo sé. Pero sinceramente no es de las mejores de la Hammer. Pero yo quería comentarla para cerrar en la trilogía del ciclo Karnstein, porque sí que es una película que, aunque sea por la actriz de protagonista y por ese fotograma que se convirtió en una de las imágenes icónicas de la Hammer, pues sí que merece al menos una revisión a día de hoy. También os puedo decir, a día de hoy, que este tipo de películas ya no se hacen. En el sentido de que ¿quién podría ahora hacer una película de horror gótico protagonizada por una vampiresa y que mostrara, por así decirlo, fuera una nudie movie, es decir, una película de desnudos femeninos, aunque tampoco los hay tanto. Sí que los hay al principio, hacia la mitad de la película, pero que no es una película en donde el componente sexual sea muy explícito. Es decir, son desnudos muy, por así decirlo, muy sencillos, la cámara no se recrea mucho. La verdad es que, vista hoy en día, Lujuria para un vampiro es una película sencilla, en algunos aspectos correcta, pero en otros aspectos sí que roza bastante la mediocridad. Para mí no es una de las mejores películas de la Hammer, ni muchísimo menos, diría todo lo contrario. Tampoco es una de las peores películas. Yo creo que la Hammer, en su gran periplo de 200 películas de cine fantástico que hizo, no se puede decir que sea de las peores, pero no llegaría ni al aprobado. Es una película que yo no puedo aprobar en ese sentido. Yo la tengo que poner, si le diera una calificación de 1 al 10, la daría un 4 y bastante trabajado ese 4. Pero bueno, Lujuria para un vampiro, para mí, es una película que pasará a la historia de la Hammer por uno de los fotogramas que fueron imagen icónica de la productora, que fue la actriz Jus Stensgaard interpretando a Mircalla Karnstein sentada en su ataúd, desnuda, con los pechos llenos de sangre y con esa boca, también con los colmillos chorreando sangre por todas partes. Una de las imágenes más gore y que impactó totalmente pues, a una generación de cineastas que luego intentaron imitar este estilo, por ejemplo, en producciones aquí en el cine español. Pero también os voy a decir una cosa. Esta película, para ser de la Hammer, es bastante flojita. Pero en comparación con las películas que se hicieron aquí en la época, que hicieron, por ejemplo, actores como Paul Naschy o codirectores como Jesús Franco, esta película al lado de aquellas es una obra maestra absoluta. Esta película al lado de las películas de Paul Naschy y de Jesús Franco es lo que el viento se llevó. O sea, que es una película que se deja ver, podéis ver perfectamente, tiene sus diálogos, algunos mejores, otros peores, tiene sus protagonistas, que realmente algunos de ellos son muy bufonescos, pero es una película que se deja ver. No es una película del tío Yes, en la que pues se vean desnudos gratuitos por todas partes todo el tiempo y en el que yo no hay argumento. Esta película tiene un argumento, tiene un desarrollo de personajes, tiene una dirección artística, es decir,
la Hammer mantenía un nivel de calidad mínimo en lo que se refiere a su propuesta visual y argumental. Pero claro, os estoy diciendo que esta película no está a la altura de los mejores productos de la Hammer, pero eso no quiere decir que comparada con otros productos de la época, sobre todo aquí en España, sea mal film. Todo lo contrario, al lado de las películas de Paul Naschy, esta película es una obra maestra absoluta. Esta película es, vamos, Orson Welles en estado puro. Pero bueno, yo no sé si recomendaros este film, sinceramente. Es una película, pues, sencilla, que se ve con agrado, pero que si queréis tenerla por completistas o si queréis tenerla en el sentido de que fue una de las películas icónicas de la Hammer en lo que se refiere a un fotograma o a una actriz, que hay que decir que debido a este papel, Jute Stensgaard se hizo con una legión de fans impresionante por una sola película. Para mí, evidentemente, es exagerado, pero también hay que reconocer que actrices que han protagonizado películas de serie B tienen más club de fans y más aceptación entre los cinéfilos que actrices que han hecho una gran carrera cinematográfica y que ya han caído en el olvido. Ingrid Pitt es una de ellas, una de estas chicas. Verónica Carlson, de Drácula vuelve de la tumba, es otra de ellas, y Jute Stensgaard es otra. Cuando pase un poquito más el tiempo voy a hacer un especial hablando sobre las chicas, sobre las actrices, sobre las Hammer Girls, por así decirlo. Porque igual que las películas de James Bond tuvieron a todas sus estrellas, actrices protagonistas, también la Hammer tuvo un elenco de actrices, más o menos brillante, más o menos correctas interpretativamente, pero que todas ellas sí que han pasado a la historia de la productora y también por ende a la historia del cine, como actrices que hicieron pocos papeles, pero que tienen una legión de fans debido a estas películas que se les puede considerar casi hoy de culto, pues realmente bestial. Yo hace poco estuve, hace casi de un año y pico, estuve en la FNAC, aquí en Madrid, y vino la actriz Caroline Munro, que también había hecho una serie de películas de la Hammer, y también había sido chica Bond. Pues ella nos relataba que en muchas de sus convenciones a lo largo del mundo se tira horas firmando autógrafos solo por haber hecho en la Hammer 2 películas y haber hecho de chica Bond en una. Es decir, esta chica, esta actriz Caroline Munro, que ya de chica tiene poco, tiene ya 70 y pico años, pero que se conserva bastante bien y que se ha visto que ha sido muy guapa, por haber realizado solo muy poquitas películas contadas con los dedos de una sola mano, el club de fans tan grande y todos los admiradores que suele reunir. Y yo estoy seguro que Jute Stensgaard en el caso sería prácticamente lo mismo. Pero bueno, en definitiva, en resumen, Lujuria para un vampiro es una película sencilla, a ratos brillante, a ratos muy mediocre, que es una de cal y otra de arena, pero que en general no brilla ni muchísimo menos con la luz que muchas productoras de la Hammer, que muchas películas de la Hammer hubo. Ya os digo, tiene alguna secuencia a destacar, pero que la mayoría de la película, pues sinceramente, no estuvo el director lo más inspirado posible que Jimmy Sangster podría haber estado. Sobre todo a la calidad que atesoraba este señor como guionista. Y que sinceramente en Lujuria para un vampiro hace un papel realmente, o hace un papel como director, se puede decir que hace un papelón como director, realmente desechable. Pero bueno, Lujuria para un vampiro es una película entretenida, ya os digo, a ratos divertida, a ratos brillante, a ratos mediocre, pero que esa desigualdad la convierte en una película que no está entre lo mejor de la filmografía de la Hammer. Pero aún así es una película que para completistas y para ver a un grupo de chicas y de vampiras sexys y guapas, pues bueno, pues tampoco está tan mal. Pero bueno, aquí os dejo la referencia. Lujuria para un vampiro, del año 1971, dirigida por Jimmy Sangster y protagonizada por Jute Stensgaard y por Ralph Bates en los papeles principales. Si tenéis oportunidad de verla, de adquirirla en DVD, en alta definición no creo que salga, ni muchísimo menos, echarle un vistazo, me comentáis si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y recordaros también que podéis enviar todas las preguntas de cine que queráis a mi dirección criticascinéfilas40@gmail.com. Repito, criticascinéfilas40, todo junto, 40 con número, @gmail.com. Espero que os haya gustado y os emplazo aquí para lo que es sinceramente, para mí, la mejor película del ciclo Karnstein, que será la próxima crítica, que es Drácula y las mellizas, Twins of Evil, donde ya Peter Cushing hace acto de presencia, elevando la calidad de la película a película de culto y una muy notable producción de esta productora ya emblemática.
Hasta mañana.